Hace 3000 años el rey Salomón se sentó en el trono de Israel y, según la tradición, su poder superaba el mundo mortal. Tal vez lo escuchaste en la iglesia o sinagoga de joven, pero su leyenda sigue creciendo. La historia lo recuerda por su sabiduría, pero sus secretos revelan algo más extraño. Según textos, hablaba con animales, controlaba demonios con un anillo divino y protegía libros prohibidos de conocimiento oculto. Sacerdotes le temían, místicos lo seguían y cazadores de tesoros aún buscan lo que dejó. Ocultistas, religiosos y masones incluidos. Hoy respondemos la pregunta de siglos. ¿Fue el rey más sabio de la historia o un hechicero con las llaves del cielo y el infierno? Damas y caballeros, él es el rey Salomón. Siéntense y bienvenidos a la religión. Hola a todos, bienvenidos a Campamento Religión. Soy Mark Gagnon, gracias por estar aquí en mi tienda. Cada domingo exploramos las historias más interesantes, controvertidas y fascinantes de todas las religiones, de todo el mundo, de todas las épocas, de todos los textos secretos, todos los libros, todas las historias. Nos sumergimos en todo eso. Como siempre me acompaña mi querido amigo Christos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tenemos demasiado de qué hablar para escuchar a Christos, perdón. Tengo un amigo llamado Christoph que también habla mucho. Hoy hablaremos del rey Salomón. Si eres cristiano, judío o musulmán, seguro conoces a este tipo. Me gusta que en las religiones abrahámicas usan los mismos nombres. Por ejemplo, puedes conocer a alguien llamado Saúl. Quizás sea judío, pero en realidad se llama Salomón. Los cristianos casi no nombran Salomón a sus hijos, aunque se escucha. Suleimán, el nombre musulmán, también proviene de él. Es muy relevante para las religiones abrahámicas y los masones. Hoy veremos cómo todo esto se conecta. Como siempre, si hay una parte de esta historia que difiere en tu fe, lo siento, ¿de acuerdo? Hago mi mejor esfuerzo en este programa para entender las enseñanzas centrales de todas las religiones del mundo y trato de comprender dónde somos más similares que diferentes. Bien, ese es mi objetivo con este programa. Quiero entender a las personas, y para lograrlo, creo que necesitas conocer al Dios que adoran. Así que Salomón es importante para todos ellos. Como sabes, él es el segundo hijo del rey David y Betsabé, y el quinto de David. No se sabe mucho sobre su infancia. Se sabe que el profeta Natán, quien tenía mucha influencia en la corte, fue su tutor, y en consecuencia, Salomón habría recibido una sólida formación en las enseñanzas civiles y religiosas judías durante toda su infancia. Y su posición en la corte fue reforzada por su madre, quien era sumamente inteligente y tenía mucha influencia sobre el rey. Eso es lo que sabemos de su infancia. Ahora profundicemos en su unción y ascenso al poder. El rey David, el gran rey, está llegando al final de su vida. Y hay una crisis por la sucesión, ¿verdad? Que ya sabes, es una historia tan vieja como el tiempo, y esto está empezando a surgir en, ya sabes, las cortes reales del antiguo Israel. Así que el hijo de David, Adonías, básicamente está tratando de aprovechar esta oportunidad que le presenta su padre, ya sabes, sintiéndose un poco enfermo. Y básicamente se declara rey y consigue algunos seguidores para una especie de coronación. Y este es un movimiento audaz que empieza a amenazar la estabilidad del reino. Y también cumplir la promesa de David de que su hijo Salomón con Betsabé heredaría el trono. Al saber lo de Adonías, Natán y Betsabé informan rápido al rey David. Al reconocer que esto es un problema, David reafirma su juramento y ordena que Salomón, su otro hijo, sea ungido. El rey Salomón fue entonces escoltado ante el rey. Como en la corte, él está sobre la mula, símbolo de la autoridad real. Y aquí es donde Sadoc, el sacerdote, tomó el aceite sagrado del tabernáculo y realmente lo ungió ante una asamblea pública. Ahora Natán, el profeta, está involucrado para subrayar esta legitimidad divina del reinado de Salomón. Y la gente respondió con alegría. Estaban emocionados. ¡Viva el rey Salomón! Nos encanta, celebremos. La ceremonia pública y el toque de trompeta simbolizan el respaldo oficial y espiritual al reinado de Salomón. La noticia de la unción de Salomón hace que Adonías y sus seguidores huyan, temiendo que Salomón los mate. Adonías buscó refugio en el altar, y Salomón en este momento demuestra cierta humildad y paz. Le perdona la vida si promete lealtad, algo inusual en esa época, ya que normalmente eliminaban a quienes desafiaban al rey. Salomón ya demuestra su sabiduría y diplomacia en este caso.
Con estas acciones, la posición de Salomón como rey queda asegurada y la transición de poder está completa. Tras asegurar el trono, Salomón quiso fundar su reinado en la devoción y humildad y viajó a Gabaón. Este es un centro religioso importante en ese tiempo, donde ahora se encuentran el tabernáculo y el altar de bronce. Gabaón era conocida como el gran lugar alto y era donde, ya sabes, Salomón ofreció un sacrificio extraordinario de 1000 holocaustos, lo que nuevamente demuestra su dedicación a Dios. Y también, ya sabes, la importancia de buscar este favor divino, al inicio de su reinado. Durante su estancia en Gabaón, Salomón tuvo un encuentro espiritual profundo. En este sueño, Dios se le aparece y básicamente invita a Salomón a pedir lo que quiera, en lugar de pedir riquezas. Dios se le aparece y le dice, «Tienes un deseo, ¿qué quieres?» Podría pedir vivir para siempre o vencer a sus enemigos. Salomón pidió un corazón sabio y la sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. O sea, una vez más, es como el mejor tipo. Siento que si Dios viniera básicamente con cualquier persona en la tierra y le dijera, «Oye, tienes un deseo», la mayoría diría, «Hermano, un Nintendo Switch». Siento que todos lo desperdiciaríamos. Pero Salomón fue lo suficientemente inteligente para decir, «Oye, solo quiero sabiduría, guíame para guiar a este pueblo». Esta petición muestra la responsabilidad de la realeza y su deseo de priorizar al pueblo sobre sus propias ambiciones. Dios se alegra con la petición de Salomón y le concede sabiduría, además de prometerle riquezas, honor y larga vida si es fiel. Esta promesa divina distingue a Salomón de otros gobernantes de su época y le da una posición única para bendecir y guiar a los antiguos israelitas. Ahora, la sabiduría de Salomón iba más allá del juicio legal para abarcar el conocimiento de las ciencias naturales, la música y las parábolas, como lo atestiguan relatos y tradiciones bíblicas posteriores. Su fama de gobernante sabio y justo era reconocida en todo el mundo antiguo y atraía la atención de reyes y dignatarios extranjeros. Consolidó su lugar en la historia como arquetipo de rey sabio, y lo ocurrido en Gabaón fue un precedente para este liderazgo piadoso. Salomón destacó la importancia de buscar guía divina y mostró humildad y devoción al comenzar su reinado. Estableció un modelo para futuros líderes, como veremos en la Biblia. La sabiduría de Salomón se mostraba tanto en sus decisiones judiciales como en su forma de gobernar y administrar. Entonces, al consolidar su gobierno y poner todo en orden, Salomón emprendió un reconocimiento integral de la estructura política de su nación. Así, formó una burocracia organizada y asignó funcionarios de gabinete con funciones claras. Incluye a Azarías como jefe de oficiales, a Ahisar como administrador del palacio y otros asuntos burocráticos. Y esto marcó un cambio respecto al liderazgo tribal carismático de muchos de sus predecesores, hacia un sistema político más centralizado, casi moderno, en el mundo antiguo. Un aspecto clave de la temprana administración de Salomón fue reformar Israel en 12 distritos, cada uno con un gobernador. Estos distritos se diseñaron con poblaciones y recursos similares, ignorando los límites tribales tradicionales. Cada gobernador debe proveer y asegurar recursos y alimentos para la casa real y la corte. Este sistema facilitó la gestión de recursos y refuerza la autoridad real centralizada, siendo muy moderno para su época. Las reformas de Salomón y muchas de sus ambiciones se materializaron a través de estos proyectos de construcción, incluyendo el templo y su palacio. Y de alguna manera, esto tuvo un costo para el pueblo. Este nuevo sistema impuso altos impuestos, más trabajo y cambió aspectos agrarios tradicionales de la economía. Y realmente puso una carga sobre algunos de los propietarios de tierras porque decían, oye, necesitamos agricultores, y ahora están construyendo este templo, etc. Aunque esto permitió crecimiento, también generó descontento entre quienes resentían impuestos y trabajo. El reinado de Salomón es conocido por traer estabilidad política y económica al antiguo Israel. Así que, después de los años turbulentos del gobierno de David, Salomón mantuvo la paz en todas las fronteras y permitió la consolidación del reino y el florecimiento del comercio y la agricultura. La ausencia de guerras durante su gobierno permitió al reino enfocarse en desarrollarse y acumular riqueza. Y como se refleja en muchos de los relatos bíblicos y en mucha corroboración de los estudios sobre la dinámica de poder regional, esto realmente ayudó a que Israel prosperara en esa época. Y una piedra angular de la estrategia política de Salomón fue el uso del matrimonio diplomático para asegurar alianzas. La más notable fue el matrimonio con la hija del faraón, rey de Egipto,
Esta unión, mencionada en varios pasajes bíblicos, fue un logro diplomático, pues las princesas egipcias casi nunca se casaban con gobernantes extranjeros, según muchos estudiosos. Esta alianza elevó el prestigio de Salomón, trajo beneficios como la ciudad de Gezer como dote y fortaleció la posición estratégica de Israel. Este matrimonio es muy discutido en la literatura académica como reflejo del estatus de Salomón y su influencia egipcia en cultura y política. Y el reinado de Salomón también vio la expansión de muchas redes comerciales, como puedes imaginar, y esto contribuye nuevamente al surgimiento de Israel como una potencia económica regional. Y a través de estas alianzas, específicamente con Tiro, Salomón aseguró el acceso a bienes, materias primas y artesanos, y estas rutas comerciales se extendieron hasta Arabia e incluso más allá. Trajo mucho oro y mercancías valiosas. Esta riqueza está documentada en la Biblia y en investigaciones arqueológicas. Esto vuelve a mostrar la prosperidad y conexión internacional de Israel. Bajo el gobierno de Salomón, ahora, quizá el logro más reconocido de Salomón es la construcción del primer templo. Y esto es importante porque esto va a aparecer mucho en todo lo relacionado con los masones más adelante, así que básicamente pon atención a esta parte. En ese tiempo, los israelitas veían Jerusalén como santuario central. Todo inició con el rey David, que quería construir una morada permanente para el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era muy importante para los antiguos israelitas. Según la narrativa bíblica y algunos análisis del Seminario Teológico Judío, Dios no permitió que David construyera el templo porque fue guerrero y derramó sangre. La tarea la confió a su hijo Salomón, como cumplimiento de la profecía de que la descendencia de David establecería esta casa para Dios. Ahora bien, la herencia de la visión de David realmente proporcionó tanto la legitimidad religiosa como la dinástica para el proyecto de Salomón. La colaboración de Salomón con Hiram, rey de Tiro, fue clave en la construcción del primer templo. Y esto era, ya sabes, Tiro. En ese momento era una de las principales ciudades-estado fenicias, y esta alianza está bien documentada tanto en los relatos bíblicos como en los relatos históricos. Hiram dio a Salomón madera de cedro y ciprés del Líbano, además de artesanos y obreros, pues los fenicios eran expertos en eso. Ya sabes, muy hábiles como marineros y también en trabajos artesanales y cosas así. Esto también incluía al famoso maestro constructor Hiram Abiv. Diré Hiram como mis amigos mormones, pero recuerden el nombre Hiram Abiv porque es importante. Salomón entregó productos agrícolas y después cedió pueblos en Galilea a Hiram. Esta asociación mostró nuevamente los fuertes lazos económicos y diplomáticos entre israelitas y fenicios en la antigüedad. Ahora, los detalles de la construcción del templo se describen en los libros bíblicos de Reyes y Crónicas, así como en muchos registros arqueológicos. El templo se construyó con piedra de cantera y madera de cedro y ciprés para techo e interior, y lujosos revestimientos de oro en los espacios más sagrados del santuario. Y el uso de técnicas de construcción fenicias y los materiales es realmente evidente a lo largo de los registros históricos, y realmente es similar a otros templos de la Edad de Hierro en el Levante, como los de Tel Tayanat y Ayandara. La combinación de estos recursos locales e importados, junto con la contratación de muchos obreros y artesanos, hizo que el templo fuera un logro monumental en el mundo antiguo, tanto por su artesanía y arte como por su ingeniería. La relevancia religiosa, cultural y nacional de este primer templo fue enorme, convirtiéndose en el centro de adoración de los israelitas. Albergaba el Arca de la Alianza y era el centro de festivales, sacrificios y oración comunitaria. Y el templo realmente simboliza el cumplimiento de la promesa de Dios a David y realmente muestra la unidad de estas diferentes tribus israelitas. Y en definitiva, es hacer de Jerusalén la capital espiritual y política de la nación. Y en muchos sentidos, de alguna manera, de toda la región, tal vez del mundo, su influencia se extendió mucho más allá de su destrucción real, y hasta el día de hoy da forma a la identidad judía y las prácticas religiosas, y tiene un legado que todavía se siente, quiero decir, incluso en la era moderna. La dedicación del Templo de Salomón fue 11 meses después de terminarlo, ya que la construcción concluyó en el 8º mes del 11º año de su reinado. El calendario judío y el gregoriano moderno son distintos. La ceremonia de dedicación empezó en el 7º mes del año siguiente, durante la fiesta de los tabernáculos, como indica 1 Reyes. Este intervalo permitió realizar preparativos meticulosos, incluyendo la elaboración de estos vasos sagrados y la organización del sacerdocio. Esta ceremonia marcó un momento crucial. El tabernáculo nómada fue reemplazado por un santuario permanente para el arca.
El arca de la alianza simboliza y representa la presencia de Dios, y fue llevada por los sacerdotes desde la ciudad de David hasta el templo en una procesión enorme, acompañada de sacrificios según la Biblia, demasiados para contarlos. El arca fue colocada bajo las alas de los querubines en el lugar santísimo. Cuando los sacerdotes salieron, una nube llenó el templo, mostrando la aprobación y presencia de Dios. Ahora, este evento hizo eco de la nube que guió a Israel en el desierto, y una vez más es una especie de cumplimiento de una profecía más antigua que vemos en Éxodo. Esto refuerza el papel del templo como nuevo hogar de Dios. En esta dedicación, Salomón hace una famosa oración que enfatiza tres cosas. Una es el perdón. Suplicaba a Dios que escuchara el arrepentimiento de Israel durante sequías o hambre y perdonara los pecados de su pueblo. También reconoce la presencia divina. Él básicamente dice, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Sin embargo, le pidió a Dios que una vez más escuchara las oraciones del pueblo dirigidas hacia el templo, y por último, la adoración universal. Invitó a los extranjeros a orar en el templo. Anticipa la misión de Israel de bendecir a todas las naciones. Y esta dedicación coincidió con la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sukkot, que sigue siendo una de las principales festividades judías. Se celebra hasta hoy y era un festival de 7 días que se amplió a 14. Incluso se menciona Yom Kippur, el día de la expiación, que ocurre antes en el mismo mes, y Sukkot comienza el día 15, mientras que, como sabes, Yom Kippur es el día 10. Pero ya sabes, estas dos fiestas importantes del calendario judío ocurren más o menos en el mismo periodo de tiempo. Esto muestra la dedicación de Salomón, coincidiendo con fechas importantes del antiguo calendario israelita. Tras la dedicación, Dios reafirmó su pacto con Salomón y prometió establecer la dinastía de David si Israel le es fiel. Advirtió que la idolatría causaría la destrucción del templo y el exilio de Israel. Ahora, esta condición del pacto, ya sabes, ha sido analizada por muchos estudiosos diferentes a lo largo de los años y realmente subraya la responsabilidad moral ligada a la bendición divina. La apostasía de Salomón se narra en 1 Reyes. En su vejez, peca pese a su sabiduría, de forma trágica, cumple algunas advertencias y muestra el peligro de las lealtades condicionales que enfrentaban los israelitas en ese momento. Esa construcción era solo del templo entonces. Salomón también tenía un palacio que fue construido y que también se describe en el primer libro de los Reyes, el cual era una estructura monumental dentro de su complejo real. Medía unos 45 metros de largo, 23 m de ancho y 14 m de alto. Para la antigüedad fue una gran hazaña de ingeniería. Estaba sostenido por columnas de cedro del Líbano, considerado entonces un material valioso por su durabilidad, pero también por el aroma y la fragancia que realmente desprendía. El palacio se llamaba así por el uso de cedro libanés, importado gracias a la alianza de Salomón con Hiram de Tiro, y tenía 3 niveles de ventanas, y una especie de salón largo que una vez más refleja mucha influencia arquitectónica fenicia, y el palacio también servía como arsenal. Albergaba los escudos y armas de Salomón, lo que una vez más simboliza la fuerza militar, así como la opulenta diplomacia que caracterizaba el reinado de Salomón. El trono de Salomón, que también se detalla en la Biblia, era este símbolo extraordinario de la realeza divina. Está hecho de marfil, recubierto de oro, con 6 escalones flanqueados por 12 leones esculpidos, uno en cada extremo, y descansabrazos decorados con más leones. Destacaba un escabel de oro que enfatizaba el alto estatus del trono. Los leones, que como puedes imaginar, son un símbolo universal del poder real en el antiguo Cercano Oriente, y realmente, una vez más, subrayaban la autoridad de Salomón y su sabiduría otorgada por Dios. El diseño del trono, sin igual en cualquier otro reino de la zona, una vez más reflejaba la identidad única de Israel como la nación gobernada por Dios. Ahora Salomón ya tiene construido su templo, tiene construido su palacio y ahora está siendo conocido en todo el mundo antiguo. La reina de Saba escuchó sobre la sabiduría de Salomón, su relación con Dios y su pueblo. Viajó a Jerusalén con una gran caravana y trajo especias, oro y piedras. Según la Biblia, su objetivo era poner a prueba a Salomón con preguntas y acertijos. Esta práctica era común entre monarcas antiguos para evaluar el intelecto de otros reyes. Salomón respondió todas sus preguntas, nada fue difícil de explicar.
La narrativa bíblica enfatiza que la reina quedó realmente impresionada por la sabiduría de Salomón, el esplendor de su corte y su palacio, y la organización de su reino. Y, según el relato, esto la dejó sin aliento de asombro, y la tradición rabínica e incluso midrásica elaboran aún más sobre los acertijos que ella planteó. La visita de la reina de Saba realmente es un testimonio de la fama internacional de Salomón en la región, así como de su reputación por su sabiduría. La vida personal de Salomón fue algo loca en ocasiones, si me preguntas. El reinado de Salomón estuvo marcado por una cantidad extraordinaria de matrimonios: 700 esposas, muchas de las cuales eran princesas, y 300 concubinas, y todo esto según el primer libro de los Reyes. Estos matrimonios no solo eran por placer, sino alianzas estratégicas con familias reales extranjeras para asegurar estabilidad política. Así que cada princesa establecía un tratado o una alianza. Nuevamente, era una práctica común en el Cercano Oriente que los monarcas usaran el matrimonio como herramienta diplomática. O sea, si no lo sabes, básicamente si eres un tipo de otra tribu, si este rey se casa con tu hija, va a tener un interés personal en tu éxito, y básicamente los dos son como, oye, estamos bien. Así que aparentemente existieron 700 de estas alianzas durante el reinado de Salomón. Esta política hizo que la corte de Salomón fuera un centro cosmopolita con personas y mujeres de toda la región. Iban y venían discutiendo ideas e introducían diversidad cultural y de creencias en la Casa Real de Israel. Y este influjo de esposas extranjeras trajo consigo sus costumbres nativas. Con el tiempo, Shlomo permitió y promovió la adoración de deidades extranjeras como Astarte, Moloch y Kamosh, construyendo santuarios para ellas. Esto se menciona de nuevo en el primer libro de los Reyes. Esta adaptación es, en parte, una violación a los mandamientos dados a Israel, que prohibían casarse con naciones idólatras o adorar otros dioses. La narrativa bíblica destaca que el corazón de Salomón se alejó de su devoción exclusiva al Señor y cayó en la adoración pagana, por medio de terceros y permitiendo la idolatría en ese reino. Los autores bíblicos son claros al criticar este tipo de libertad religiosa, ¿verdad? Su mezcla de adoración al Dios de Israel con dioses extranjeros es visto como un grave fracaso espiritual. Establece un precedente que afectará a Israel por generaciones. Y esta mezcla de elementos de diferentes religiones, según muchos estudiosos, socava el pacto y conduce a la inestabilidad nacional. Dios dictó que tras la muerte de Salomón, el reino se dividiría y solo un remanente quedaría para sus descendientes. Las semillas de la división y el exilio de Israel se siembran en parte en las concesiones religiosas de Salomón. Esto es otra advertencia para las futuras generaciones sobre los peligros de no ser leales solo a Dios. Un aspecto interesante de Salomón es que, en varias tradiciones posteriores a la Biblia, ya sean judías, cristianas o islámicas, Salomón es recordado tanto por su sabiduría como por sus conocimientos esotéricos, especialmente en magia, demonología y control espiritual. Estas tradiciones se registran principalmente en el Testamento de Salomón, un texto pseudoepigráfico de los primeros siglos tras la muerte de Cristo, que muestra a Salomón como maestro de espíritus y demonios, y básicamente usa este anillo dado por Dios, como un anillo literal que lleva puesto, para comandarlos e interrogarlos. Aunque no es parte de las escrituras canónicas, esta obra muestra la fascinación por Salomón y sus habilidades sobrenaturales. Esto se repite en el folclore judío y cristiano. Él es sanador y capaz de hacer muchas cosas. Dado este anillo mágico, según el Testamento de Salomón, describe cómo Salomón, ayudado por este anillo mágico que le fue dado por el arcángel, Miguel invocó, controló e interrogó a varios demonios, obligándolos a ayudar en la construcción del templo en Jerusalén y a revelar curas para varios padecimientos. Estas historias, que muchos piensan combinan motivos mágicos griegos, egipcios y del antiguo Levante, influyeron mucho en tradiciones ocultistas posteriores. Hablaremos de eso después. La literatura rabínica menciona el conocimiento de Salomón sobre los secretos de la naturaleza y su control de espíritus, mientras que las fuentes islámicas, específicamente el Corán, relatan cómo a Salomón se le dio el mando sobre los jinn y básicamente demonios en la literatura islámica, así como sobre los vientos, y se le confió el libro del conocimiento. Fuentes rabínicas y cristianas señalan que parte del conocimiento de Salomón era visto como demasiado peligroso, por lo que se ocultó o suprimió.
El Testamento de Salomón concluye advirtiendo sobre los riesgos del orgullo y el mal uso del poder espiritual. La idolatría de Salomón causó su caída y pérdida de control sobre los demonios. La literatura rabínica a veces sugiere que ciertos textos o técnicas mágicas atribuidos a Salomón fueron ocultados intencionalmente para evitar su abuso por parte de generaciones posteriores. El Testamento de Salomón y relatos talmúdicos muestran que parte de su conocimiento mágico tuvo que ser reprimido. Por ejemplo, en el Talmud, Getín 68a, se cuenta que las obras mágicas de Salomón fueron enterradas y ocultas con él. Intentar recuperarlas o usarlas traería calamidad. Estas historias resaltan la creencia en la sabiduría esotérica y evitar usarlas para hacer daño. En la tradición islámica, Suleimán Salomón es visto como profeta con conocimiento de demonios, aves y la naturaleza. Estas fuentes islámicas posteriores profundizan en la posesión de este libro de conocimiento por Salomón, como un manual mágico enterrado con él y luego desenterrado, lo que permitió su mal uso. Estos relatos muestran ideas de conocimiento suprimido. La supresión del conocimiento esotérico de Salomón en estas tradiciones se relaciona con preocupaciones sobre el poder espiritual sin control. Este punto sobre Salomón y su legado es el que más me interesa. Quiero decir, realmente ha influido mucho en las actitudes ocultistas, y en la Europa medieval y moderna temprana, esta idea de la magia salomónica es un tema central en la literatura ocultista. Y es como la base de muchas sociedades secretas, que las sociedades secretas, en última instancia, funcionan para, según. Creo que la carta de muchas sociedades secretas es que ellos poseen la verdadera naturaleza de la realidad, que ellos entienden y tienen los secretos que se han mantenido entre un círculo cerrado de personas sobre la naturaleza real de la realidad y cómo funciona realmente el mundo. Al unirte a la sociedad secreta, también accedes a fuentes antiguas de sabiduría. Salomón, como guardián del libro del conocimiento, es presumido por varias sociedades secretas que afirman tener acceso a él. Más adelante hablaremos sobre la conexión de los masones libres. Esa es una de las principales razones por las que tantas fuentes no cristianas o abrahámicas se fascinan con Salomón y su legado. Ahora, volviendo a Salomón y su reinado, estas son las cosas que en realidad están un poco más arraigadas en la historia. Mientras progresa, surgen adversarios que desafían su autoridad, como Hadad de Edom. Es un miembro de la familia real que huyó a Egipto de niño. Después de que Joab, el general de David, diezmó a la población masculina de Edom, y una vez que Hadad creció, regresó a Egipto, apoyado por el faraón, y se convirtió en una amenaza persistente en el sur. Buscaba recuperar la independencia de Edom y hostigaba a Israel y sus fronteras. Otro adversario fue Rezón, hijo de Eliada, quien huyó de su amo, Hadadezer, rey de Soba. Ahora, si no sabes qué significan estas palabras, básicamente David hizo una campaña. Hizo que este tipo huyera, y Rezón es el hijo de uno de los que huyeron. Rezón reunió a un grupo de seguidores y tomó el control de Damasco, y básicamente gobernó sobre esta nación conocida como Aram, que es la actual Siria. Y nuevamente mantuvo una postura hostil hacia los antiguos israelitas durante el reinado de Salomón. Y el tercer y más importante adversario es Jeroboam, hijo de Nabot, un funcionario industrioso a quien Salomón había puesto a cargo del trabajo en la casa de José, ahora Jeroboam. Su liderazgo y ambiciones lo volvieron un foco de descontento interno, sobre todo entre las tribus del norte. Y el surgimiento de estos adversarios coincidió con advertencias proféticas entregadas por Jeroboam a Yehiyah, el silonita. Ahora, el surgimiento de estos adversarios coincidió con una advertencia profética entregada a Jeroboam. Cuando Jeroboam salía de Jerusalén, Ahijah, otro hombre de la región, básicamente lo encontró y dramáticamente rompió un manto nuevo en 12 pedazos, dándole 10 a Jeroboam, como señal de que Dios arrancaría la mayoría del reino de la dinastía de Salomón. Debido a la idolatría y desobediencia de Salomón, solo una tribu permanecería bajo los descendientes de Salomón, por causa de David y Jerusalén. La profecía en 1 Reyes señaló que la división del reino fue consecuencia del abandono de Salomón a la adoración exclusiva de Dios de Israel. Ahora, siguiendo esta profecía, la oposición de Jeroboam a Salomón se volvió más pronunciada. Salomón, consciente de esta amenaza, intentó matar a Jeroboam, lo que lo llevó a huir a Egipto, donde encontró refugio con el rey.
Jeroboam permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón, y después regresó y lideró a las tribus del norte en su rechazo al hijo de Salomón, Roboam, convirtiéndose finalmente en rey del nuevo reino del norte de Israel. Y estos acontecimientos, una vez más, marcaron el inicio de esta monarquía dividida y un punto de inflexión en la historia de Israel. Eso cumplió las advertencias proféticas y evidenció las consecuencias de las decisiones religiosas de Salomón. Ahora, Salomón tuvo un reinado aparentemente largo, de unos 40 años, y no está claro exactamente cómo muere según el relato bíblico, pero muere por causas naturales, y después de su muerte, su hijo asciende al trono. La frágil unidad de Israel se pone a prueba casi de inmediato. Y ocurre la ruptura del reino que Shlomo supervisó. Como mencionamos, Shlomo tenía impuestos y trabajo obligatorio en varias tribus, lo que molestó mucho a muchas de ellas. Entonces fueron con Rehabam, hijo de Shlomo, y le pidieron que cambiara esto. Pero en lugar de escuchar al consejo, Rehabam optó por políticas más duras, lo que causó mayor descontento entre las tribus. Esto llevó a que 10 tribus del norte rechazaran esta monarquía davídica y proclamaran a Jeroboam. Este hombre huyó a Egipto y volvió como rey, formando un nuevo reino independiente de Israel. Solo las tribus de Judá, Benjamín y los levitas siguieron leales a Rehabam, quien gobernó desde Jerusalén el reino de Judá. Este cisma cumplió otra advertencia profética y marcó la división formal de una nación antes unida. La división de los reinos impactó profundamente la historia de Israel. Israel y Judá desarrollaron identidades políticas y religiosas distintas, y frecuentemente estaban en conflicto. La unidad lograda por David y Salomón nunca se restauró, y ambos reinos cayeron ante potencias extranjeras. Israel cayó ante Asiria en 722 a.C. y Judá ante Babilonia en 586. Y esta división también preparó el escenario para siglos de actividad profética, reformas y reflexión teológica sobre las causas de esta desunión nacional. Y a pesar de sus logros, el legado de Salomón está, en cierto modo, marcado por la fragmentación de esta nación. Un punto de inflexión que dio forma a la narrativa posterior de la Biblia hebrea y, en realidad, a la historia de la región. Tradicionalmente se atribuye a Salomón la autoría de 3 obras bíblicas: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, también llamado Cantares de Salomón. Las inscripciones de libros como los Proverbios de Salomón y las referencias a su nombre en el Cantar de los Cantares respaldan esta atribución. Eclesiastés inicia con las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén, tradicionalmente identificado como Salomón. Aunque el libro en sí es técnicamente anónimo, muchos estudiosos modernos debaten el grado de autoría directa de Salomón y argumentan que hubo ediciones editoriales posteriores o una especie de compilaciones. La tradición religiosa dice que Salomón fue la principal fuente de estos 3 libros, que abordan diferentes temas teológicos y filosóficos. Proverbios es una colección de dichos que destacan la sabiduría práctica, la conducta y el temor del Señor como base del conocimiento. Brinda orientación para la vida diaria, relaciones y rectitud. Eclesiastés, considerado filosófico, reflexiona sobre el sentido de la vida, los límites del entendimiento humano y lo pasajero de las búsquedas mundanas. Hay un famoso refrán: vanidad de vanidades, todo es vanidad. De nuevo, expresa la visión práctica de la impermanencia y la necesidad de un significado más allá de lo material. Y el Cantar de los Cantares se destaca como una celebración poética del amor y la belleza. A menudo se interpreta alegóricamente en tradiciones judías y cristianas como símbolo de la relación entre Dios y su pueblo, o Cristo y la Iglesia. Y en conjunto, estas obras abordan las preguntas fundamentales de la existencia. Ahora, el papel de Salomón como sabio y autor lo consolidó como figura central de la sabiduría y tradición, y lo que significa ser humano en la región. Ahora, en la tradición islámica, Salomón de nuevo, Suleimán es venerado como un profeta dotado de sabiduría, y este conocimiento especial y su legado se reflejan en el Corán y en mucha otra literatura islámica. Según estas tradiciones, las aportaciones literarias e intelectuales de Salomón influyeron en la teología, filosofía y comprensión cultural de la sabiduría por milenios. Ahora toca hablar de la parte más fascinante y difícil de definir del legado del rey Salomón, su papel en la masonería. Esta conexión surgió siglos después de Salomón y revela más sobre los objetivos y creencias de los masones que sobre el propio rey Salomón.
Pero no creo que se pueda hablar de Salomón sin hablar de este famoso grupo que de alguna manera adoptó sus ideas en la actualidad. La masonería moderna inició en junio de 1717, cuando 4 logias de Londres se reunieron en una taberna. Formaron la primera gran logia y eligieron a Antonio Saire como su primer gran maestro. Esta fecha marca el inicio de la masonería moderna, aunque sus raíces son mucho más antiguas. En la Edad Media, los canteros que construían catedrales y castillos formaron gremios, especialmente cuando disminuyó la construcción de grandes edificios. Estos gremios aceptaron miembros que no eran canteros, llamados masones especulativos, porque estaban interesados en las enseñanzas morales y la filosofía más que en el trabajo real con la piedra. Este cambio fue gradual entre 1600 y principios de 1700. Para 1646, Elías Ashmuel escribió sobre unirse a una logia masónica, aunque él no era un cantero. En la Ilustración, los hombres educados buscaban espacios para debatir filosofía, moralidad y su desarrollo personal. Durante estas discusiones, Salomón empezó a mencionarse mucho. Antes no siempre fue central para la masonería o textos ocultistas, así que los primeros documentos masónicos de 1726 muestran que originalmente usaban la historia de Noé y sus 3 hijos como una de sus principales historias de enseñanza. Pero esto cambia alrededor de la década de 1730, y este cambio hacia el uso de la historia de Salomón apareció primero en un libro llamado Masonería, disecada en 1730, y se consolidó firmemente con la obra del Dr. James Anderson, Constituciones de los Masones. Y esto sucedió en 1738. Anderson escribió que cuando el templo de Salomón fue terminado, cito, su alegría terminó abruptamente por la muerte de su maestro Hiram Abif, quien fue enterrado en la logia cerca del templo. Recuerden a Hiram Abif. Este es como el personaje principal que estaba guiando este proyecto de construcción del templo. Él era, ya sabes, un artesano y obrero hábil que realmente creó el templo de Salomón. La elección de Salomón y su templo era lógica para una organización enfocada en formar buen carácter y construir grandes iglesias. Salomón simbolizaba sabiduría, justicia y liderazgo divino. Su templo simbolizaba la construcción moral que los masones buscaban en sus vidas. Ahora la historia de Hiram Abif es un poco complicada, así que lo más importante para entender la conexión entre la masonería y Salomón es este tipo. Ahora bien, esta historia es central para la ceremonia de 3er grado en la masonería. Según la leyenda, Hiram Abif era el arquitecto del templo de Salomón y trabajaba con el rey Salomón. Hiram, distinto al rey de Tiro. La historia relata cómo 3 trabajadores intentaron forzar a Hiram Abif a revelar las palabras secretas de un maestro masón y, al negarse, lo asesinaron. Enterraron su cuerpo fuera de Jerusalén y marcaron la tumba con una rama de acacia. Ahora, esta historia está basada libremente en la Biblia. Entonces, ya sabes, en Reyes mencionan a un artesano hábil que trabajó en el templo de Salomón, y la Biblia lo describe como el hijo de una viuda que era muy talentoso. La Biblia indica que él trabajaba con bronce y metal, no que fuera el arquitecto principal. Los estudiosos actuales ven la historia de Hiram Abif como una enseñanza, no un registro histórico. Algunas investigaciones indican que Juan Teófilo de Seguilaire creó una versión de la historia en 1720 inspirándose en relatos europeos antiguos. Y una vez más, la historia nos enseña, ya sabes, los valores masónicos, que son, ya sabes, cumplir tus promesas y la integridad por encima de la seguridad, y la idea de que las personas pueden renacer, tanto moral como espiritualmente. Y también vale la pena señalar que, en la masonería, el templo de Salomón representa más que un edificio. Simboliza el alma humana perfecta en esta sociedad ideal. La construcción del templo es paralela a los 3 grados masones. Aprendiz, compañero y maestro masón, junto con los trabajadores del templo, simbolizan etapas del crecimiento personal. Así que tienes a estos aprendices y artesanos que están al comienzo de su camino de desarrollo para convertirse en una persona iluminada. Están aprendiendo a moldear su carácter. Así como los masones moldean una piedra en bruto, y luego tienes a los maestros masones, que son aquellos que han adquirido la sabiduría y la habilidad para guiar a otros. Distintas partes del templo tienen distintos significados masónicos. Las columnas Jaquín y Boaz simbolizan fuerza y estabilidad. Y el avance desde las áreas exteriores hasta la sala interior más sagrada simboliza el viaje espiritual desde las preocupaciones cotidianas hasta la sabiduría divina. Y este uso del templo de Salomón como símbolo realmente surge cuando la masonería se establece como un movimiento orientado a mejorar al individuo y a la sociedad. La tradición masónica sostiene que el rey Salomón, Hiram de Tiro y Hiram Abif fueron los 3 grandes maestros que supervisaron la construcción del templo.
Este arreglo representa un liderazgo ideal basado en varias fortalezas. Salomón simboliza sabiduría y fortaleza espiritual. Hiram de Tiro, fortaleza diplomática y recursos, y Hiram Abiv, integridad técnica y moral. La Biblia menciona la asociación de Salomón con Hiram de Tiro, que unió la visión de Salomón con los recursos fenicios. La idea masónica de que esto es un sistema formal de gobierno masónico está más en la enseñanza simbólica que en hechos históricos reales. Esta estructura de liderazgo en tres partes muestra el énfasis masónico en el equilibrio y armonía, sugiriendo que un buen líder combina distintas habilidades y sabiduría. Así que también es importante saber que, obviamente, a los masones les encanta el simbolismo, ¿verdad? Como has visto en tu billete de $1, hay símbolos por todas partes. Y mucho de esto, de nuevo, está basado en la historia de la construcción del templo del rey Salomón. Así que hay símbolos importantes como estos pilares Jaquín y Boaz, que de nuevo están en la entrada del templo. Miden unos 8 metros de alto, 5.5 de circunferencia, y sus nombres son clave. Jaquín significa Él establecerá, y Boaz, en Él está la fuerza. Y según la Biblia, están a cada lado del templo, hacia el este. Ahora, más allá de estos templos, en la tradición masónica hay estos tres grandes pilares que sostienen cada logia masónica, y son sabiduría, fuerza y belleza. Estos pilares se representan con columnas griegas antiguas. La sabiduría es la columna jónica, que ayuda a planear y guiar todo. La fuerza se representa con esta columna dórica y se relaciona con la estación del primer vigilante, un papel clave en la logia masónica. La belleza es simbolizada por la columna corintia y se asocia con la estación del segundo vigilante al sur. Esta columna de belleza adorna el interior y representa la gracia y refinamiento del desarrollo moral. Y como con todas las cosas de la masonería, hay una gran cantidad de simbolismo que realmente se aplica en la construcción real. Cabe destacar que las logias masónicas actuales representan el templo de Salomón, aunque con diferencias que reflejan objetivos masónicos. Comprender este diseño explica la relación entre la masonería y la historia de Salomón, y por qué los masones la mencionan frecuentemente. El templo de Salomón se orienta de este a oeste, con la entrada al este y el Santo de los Santos al oeste. La gente entraba desde el este y se movía hacia el oeste para acercarse a este lugar sagrado. Los templos masónicos se orientan de oeste a este. En la logia, las personas entran por el oeste y miran al este. Estas orientaciones en la masonería simbolizan distintos fines de enseñanza. El este representa iluminación, conocimiento y desarrollo espiritual. El venerable maestro, cargo en la masonería, se sienta en el este y simboliza la meta que buscan los masones. Y el oeste representa el inicio de este viaje, donde las personas ingresan al comenzar su educación. Cabe destacar que Salomón era visto como un sabio guardián del conocimiento y se le consideraba dotado por Dios. Ya sea el anillo del arcángel Miguel, presente en la literatura posbíblica, o el libro de conocimiento que él resguardó y fue enterrado con él. Que las sociedades secretas existen para transmitir conocimientos secretos a personas que consideran dignas. Y Salomón es visto como el cenit o la cúspide de los humanos que tienen el entendimiento de lo divino. Entonces, una vez más, tienes un montón de conexiones diferentes que los masones, creo yo, están relacionando con la construcción del templo, lo cual se conecta con sus ideas masónicas. También están las ideas espirituales y morales de justicia, sabiduría y el acceso divino a Dios como guardián. Ese tipo de persona puede guiar demonios y controlar el mundo espiritual, temas presentes en la literatura oculta que interesan mucho a los masones. Existen cientos de logias masónicas en el mundo llamadas Salomón, y sus escritos han reforzado su reputación. Como saben, este hombre de sabiduría y liderazgo, y eso, damas y caballeros, es la vida y época del sabio rey Salomón. O sea, probablemente lo conocías como el tipo de la historia del bebé partido a la mitad, ¿verdad? Donde una mujer decía, «Oh, no sabemos de quién es el bebé, ¿qué hacemos?». Y Salomón dice, pues partan al bebé a la mitad. Y entonces, ya sabes, la mujer que era la verdadera madre dijo, no, no lo hagan. Y la mujer que era la falsa madre dijo, está bien, pártanlo a la mitad, no me importa. Otra vez destaca su diplomacia, sabiduría y liderazgo. Pero hay mucho más sobre este tipo, o sea, a los masones les cae bien. Y por supuesto, él es fundamental para todas las religiones abrahámicas por muchas razones.
Quiero decir, me gusta aprender sobre esto, ya sabes, la antigua historia bíblica. Hay cosas que aprendí como en la escuela dominical, que en ese entonces pensaba, ah, sí, lo que sea. Pero ahora, al aprenderlo como adulto, pienso, vaya, esto está genial. Como que quiero regresar y leer, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, o ya sabes, los proverbios, cosas así. Y pienso, ah, sí, ahí había cosas buenas. Debería revisar esta sabiduría antigua transmitida por generaciones. Me gustó mucho. Cristos, ¿aprendiste algo? Considerando que no sabía nada sobre quién Salomón, ¿eh? Oh, sí, oh, sí. Bueno, damas y caballeros, espero que ustedes también hayan aprendido algo. Por favor, dejen un comentario si hay algo que se me pasó, si hay algo de su tradición de fe que no destaqué, ya sea que conozcan el Islam, el judaísmo o incluso el cristianismo. Si hay partes de, ya saben, diferentes sectas del cristianismo que no entendí, por favor háganmelo saber. Muchas gracias a todos, se los agradezco. Sintonizando cada semana, estaremos aquí todos los domingos para explorar las cosas más interesantes de todas las religiones del mundo, de todas las épocas. Gracias y que la paz esté con ustedes. Anuncio rápido. Si te gusta Campamento Gañó o Campamento Religión, pronto lanzaremos Campamento Historia. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Quizá conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson o Nikola Tesla, figuras históricas que viste en la escuela y te parecieron aburridas, pero aquí no será así. No, fui criado por un teórico de la conspiración. Profundizaré en las relaciones sociales interesantes, extrañas y secretas que estos hombres famosos e influyentes compartían. Si te interesa, suscríbete al canal de YouTube. El enlace estará en la descripción y comentarios. En Spotify, estos episodios también estarán disponibles. Solo ve y danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa.